Hau, dauen markaute, 120. Urte horrenakin egiten gabizen, ospakizunekin. Izan genuen urrien 24. Lehen evento instituzionala. Bentu hori zan apur bat, martzan ipinteko ospakizunak, baina ointoketan jakuz beste evento diferenteak. Eta gaur martzan gure dugu ipini, urrengo guretzako diezen bi eventu oso importantiak. Lehenengo eventue dau bideratute gizartientzako, Maristak Durango darama 120 urte Durangon, eta gizarti aldaketa bat bizitu izan du, eta eragina eduki daube bai hori aldaketan. Orduan, 120 urte honetan ikasle asko pasau diez gure eskolatik, gizarte hori egin dabe Durango, egin dabe Durangaldie eta transformatu dabe Durangaldie. Orduan, gure dugu euregaz bai ospatu hau 120 urte hurrena, orduan, hor dekogu ekitaldi edo, martzan gure dugu ipini, ospakizun bat, eta bigarrena daulotute ikasle hoiaekin. Ikasle hoiak guretzako diez oso importantiak, orduen gizartez aparte gure dugu zehozer berezizein ikasle hoiekin. Eta hortik jungo da apur bat gaurko prentzaurrekua. El motivo de esta presentación está dirigido a contaros, a poner en marcha los siguientes eventos que vamos a organizar en relación con el 120 aniversario de Maristak Durango. Ya hemos tenido un primer evento, que es el evento del 24 de octubre, donde fue un evento institucional. Fue la puesta en marcha de todos los eventos, es un poco la presentación oficial de lo que ha sido este 120 aniversario, pero queremos organizar a partir de ahí dos eventos que impliquen en primer lugar a la sociedad. Entendemos que en estos 120 años de presencia en Durango, duranguesado y lo que hay alrededor, no solamente hemos intervenido en dotar con personas a la sociedad, sino que también hemos transformado a la sociedad de Durango y duranguesado y los pueblos limítrofes. Y entonces queremos que la sociedad tenga un papel importante en esta celebración. Y en segundo lugar, ya de una manera un poquito más concreta, sí que queremos también compartir esta celebración con el exalumnado, toda la gente que ha pasado por Maristak Durango. Entonces, hoy lo que os vamos a contar es en qué va a consistir esta celebración. Y lo más importante, no solamente en qué va a consistir, sino que necesitamos vuestra ayuda para que salga bien. Lehenengo hasiko naz, planteamendugaz gure dugu enfokau, gizarteekin, Durangaldeko gizarteekin, gure dugun sortu ospakizune. Hemen, 120. urtie, generazio diferentea pasau diez amendi Durangotik, eta nahi dugu apur bat adierazi hori aldaketa zertan ze transformazio edo ze impactu duki dau Durangaldien. Hortarako behar dugu zeuen laguntza zabaltzeko bilaketa bat. Nahi dugu bilatu momentu hontan nor alda izan Maristak Durangoko atxitxe eta Maristak Durangoko amama. Hori da titularra, eta faltako zen apur bat azaltzi segure dugu esan. Dauz pertsonak, amendi pasau diezenak, momentu hontan bizirik jarraitzen da bezenak, eta bere oroimena ondino martxan dauena, aldabe kontau, zelan bizitu zien Maristak Durango garaiatan, eta zelan bizitu zien Durangaldeko ekonomia, Durangaldeko gizartie, garai hartakue, euren garaiko momentuen. Ez dakigu zenbat ze adineko alde izan, baina kontutan hartute, eskolie dekola 120 urte, franjie alda zabaldu, 80tik 100era, seguro que jente asko dau. Orduen, 80 urtetik 100 urtera arte, hor dauen pertsona nagusienak nahi dugu bilatu, bai mutil aldetik eta bai neskaldetik.
izango zen Aitite eta mama. Eta gure helburue da, jesarri hori Aitite eta mama, hango garaiko Durango bizizienak, oingo momentuen ikaslie diesenak, eta bueno, hor ikusi apur bat, ze berbaldi alda sortu hango momentuko pertsona bategaz eta oingo momentuko pertsona bategaz, ez? Hori da gure asmue horregaz. Os comentaba que el primer evento que queremos organizar de cara a lo que es el aspecto social y para lo cual os necesitamos de una manera importante es localizar a lo que sería el Aitite y Amama de Maristak Durango. Aitite y Amama de Maristak Durango significa aquella persona que tenga más edad y que actualmente esté en estado que se acuerde de aquel momento y que podamos localizarle y podamos juntarle con una persona que en estos momentos esté estudiando y podamos contrastar lo que esa persona, ese Aitite o esa mama, vivió de Durango, duranguesado, en la época en la que estaba estudiando, de Maristak, en la época en que estaba estudiando, frente a lo que pueda estar viviendo una persona actual. Y eso creemos que puede ser un bonito regalo de conexión y que puede ser la celebración de lo que sería lo que ha aportado Maristak Durango al aspecto social. Para eso vamos a habilitar como tres fórmulas de localización de las personas. Vamos a abrir un lugar en la página web que va a ser una especie de formulario. El correo electrónico de Maristak Durango vamos a crear un correo que es 120@maristak.com y luego la llamada de teléfono, que esa siempre va a ser bienvenida, ¿no? Donde lo que vamos a necesitar son tres datos. El primer dato es la persona, es decir, nombre y apellidos de la persona que quiera optar a ser Aitite o Mama de Maristak Durango. En segundo lugar, en qué año y qué estudios realizó, ¿no? Eso va a ser más complejo porque, hay que casar, pero teniendo una franja luego siempre podemos movernos. Y luego, en tercer lugar, como es obligatorio, nos hace falta el dato de contacto, ¿no? El dato de contacto de la persona, o si llama un nieto o bisnieto o hijo o hija de la persona, la persona de contacto. Y fecha de nacimiento. Y fecha de nacimiento también es un tema importante. Esos serían los datos que necesitaríamos para localizar a esa persona. Y desde ahí, entendemos que el proceso puede ser hasta Navidades, ¿no? El proceso de buscar a esa persona, mes y medio, 2 meses, y a la vuelta de Navidades ya haríamos lo que sería el evento social de juntar a esas personas.